En las sombras del pasado surgen historias inquietantes de lugares donde la humanidad alcanzó su lado más oscuro. Tras muros y puertas cerradas, los horrores que habitaron estos lugares aún resuenan, despertando la curiosidad y el miedo. Hola viajeros de la historia, anda con pies de plomo, no te saltes ninguna ley porque hoy vamos a conocer 7 cárceles del pasado que te pondrán los pelos de punta. Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. Baratrón. En el corazón de la antigua Grecia, en la Atenas antes de Cristo, el Baratrón acechaba como un abismo oscuro y aterrador. Era una especie de fosa profunda donde se arrojaba a los prisioneros que se enfrentaban a un destino doloroso y cruel. Los que caían en las profundidades de esta prisión natural se enfrentaban a un final lento y agonizante. Uno puede imaginarse los gritos desesperados resonando a través de las escarpadas paredes de este siniestro lugar, donde la justicia y la venganza se unían, revelando la cara oscura de la humanidad y mostrando que, incluso en tiempos tan lejanos, la gente era capaz de actos de crueldad inimaginables. La Torre de Londres. Siglo XI, Londres. Se alza la imponente Torre de Londres, cuyos muros de piedra guardan secretos inconfesables. Su historia está salpicada de intrigas, traiciones y muertes inesperadas. Un lugar donde la sangre real y plebeya corría libremente y donde el humor negro y la ironía resonaban en las sombras. Entre las víctimas ilustres de este siniestro lugar se encuentran Ana Bolena y Tomás Moro. A pesar de la terrible historia de este lugar, la Torre de Londres también sirvió de residencia real y de tesoro. Y así, en medio del terror y el sufrimiento, la vida cotidiana siguió su curso, demostrando que incluso en los lugares más oscuros la humanidad trata de preservar la normalidad. Prisión Mamertina de Roma. Roma, siglo VII a.C. La cárcel mamertina albergaba a los presos en condiciones insalubres e inhumanas. Situada en el corazón del Imperio Romano, esta prisión tiene una historia llena de sufrimiento e injusticia. Era un lugar donde se arrojaba juntos a presos políticos y delincuentes comunes, que se veían obligados a convivir en un espacio estrecho y sucio. La prisión mamertina también es conocida por ser el lugar donde San Pedro y San Pablo estuvieron encarcelados antes de su martirio. Cuenta la leyenda que allí habría brotado un manantial milagroso para bautizar a los compañeros de prisión de los apóstoles. En este contexto, la fe y la esperanza florecen incluso en los lugares más oscuros y desesperanzados. Cajas de la muerte de los mongoles. En el siglo XIII, en la inmensidad de las estepas asiáticas, los guerreros mongoles utilizaban las llamadas cajitas de la muerte para eliminar a sus prisioneros. Se trataba de jaulas diminutas en las que se obligaba a los prisioneros a permanecer en posturas incómodas y agónicas. Un método cruel, pero a veces acompañado de un humor extrañamente bizarro. El ejército mongol, dirigido por Gengis Khan y sus sucesores, conquistó vastos territorios e impuso su voluntad a millones de personas. Mediante estos actos brutales, los mongoles establecieron su dominio e infundieron miedo en los corazones de sus enemigos. Sin embargo, también es interesante señalar que, a pesar de su violenta reputación, los mongoles eran conocidos por su tolerancia religiosa y su respeto por las tradiciones locales. Este contraste muestra cómo la crueldad y la compasión pueden coexistir en una misma sociedad. Palacio de la Inquisición. En el siglo XV, España estaba en plena Inquisición. El Palacio de la Inquisición era el epicentro de esta casa de brujas y otras herejías.
Con sus mazmorras y salas de tortura, el palacio albergaba una atmósfera pesada y oscura donde la línea entre la fe y la crueldad se difuminaba. Los acusados de herejía eran sometidos a interrogatorios brutales y torturas inimaginables. Sin embargo, en medio de esta sombría realidad, la vida cotidiana continuaba y los funcionarios de palacio, incluidos los inquisidores, participaban en actividades ordinarias como fiestas y celebraciones. Este contraste entre la violencia y la banalidad de la vida cotidiana muestra lo compleja y polifacética que puede ser la naturaleza humana. Isla Robben. En el siglo XVII, Isla Robben en Sudáfrica se convirtió en un lugar de encarcelamiento y exilio. Con una historia de opresión y sufrimiento, fue en esta isla donde Nelson Mandela, entre otros presos políticos, pasó años de su vida. La resistencia y resiliencia de los encarcelados aportan una nota de ironía a esta historia. A pesar de las condiciones inhumanas y el aislamiento, Mandela y sus compañeros encontraron la fuerza para luchar por la libertad y la justicia. La Isla Robben es hoy un símbolo de lucha y perseverancia, que muestra cómo la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Castillo de Pontefract. En el siglo XIV, el castillo de Pontefract en Inglaterra sirvió como prisión y lugar de brutales ejecuciones. Conocido por su papel en la Guerra de las Dos Rosas, este castillo albergó a ilustres prisioneros y fue testigo de sangrientas batallas. En medio de las sombrías historias surgen momentos de humor e ironía que desafían la comprensión. Por ejemplo, se dice que el rey Ricardo II estuvo prisionero en el castillo y se rumorea que murió de hambre mientras estaba encarcelado. Sin embargo, en medio del sufrimiento y la violencia, la vida cotidiana en el castillo continuaba y sus habitantes intentaban mantener una sensación de normalidad. En las estancias más nobles se celebraban fiestas, banquetes y celebraciones, mientras que en las mazmorras los prisioneros se enfrentaban a un destino sombrío. Esta dualidad refleja la complejidad del espíritu humano y su capacidad para adaptarse a situaciones extremas. El recorrido por las cárceles más oscuras de la historia revela el lado más oscuro de la humanidad, pero también sirve para recordar las luchas por la justicia y la libertad. Que las historias de estos lugares no caigan en el olvido y sirvan de lección para que no repitamos los errores del pasado. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!